¿Qué tal, distinguidos compañeros? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. Buenas Muy tardes, bien, licenciado. porque acá es un diluvio, que está lloviendo muy recio. Esto me posibilita un poco el tema del audio, pero si ustedes logran captarme, pues entonces iniciamos con la clase del día de hoy. No hay ningún inconveniente, ¿verdad? Muy bien. Sí, tengo buena recepción de parte de ustedes, ¿verdad? Sí, licenciado. Bien, excelente. Bien, iniciamos con la clase del día de hoy. Vamos a realizarlo maratónicamente. Contamos ya solo con el mes de mayo y debemos verificar los aspectos que se toman en cuenta en una etapa o fase intermedia, la etapa del debate y también la etapa de las impugnaciones, así también como la etapa de ejecución. Pero consideré relevante ahondar en el tema de la primera etapa, que es la etapa preparatoria, porque todo lo que se desarrolla en esta etapa preparatoria conlleva a que se dé una solución posible y no haya necesidad de una segunda, tercera, cuarta etapa, ¿verdad? Entonces, iniciamos hoy con la tercera unidad y hablaremos sobre cuatro aspectos en específico, que son la mediación, la conciliación, la desestimación y el archivo. Estas cuatro medidas que se dan son para descongestionar ciertos procesos. Ojo que con esto pues es sabido que no todos los delitos pueden tener ese privilegio o ese beneficio de llegar a un acuerdo a través de alguna de estos cuatro medios. Por ejemplo, todos los delitos que son de acción pública, definitivamente pues se llevan su trámite normal, ¿verdad? Y no da posibilidad a alguna situación que pueda darse en cuanto a ciertos acuerdos. Sin embargo, es importante mencionar que en situaciones que derivan de delitos de acción pública dependientes de instancia particular, ya lo hemos platicado, o situaciones que tienen que ver con discrepancias o situaciones que se dan entre los particulares, pues existen estos centros o estos medios que pueden ayudar a solucionar un conflicto. En primer lugar, la mediación. Si habíamos hablado respecto de ello, pues no está de más mencionarles que la mediación es posible definirla como el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una persona, o pueden ser varias personas, neutrales, que no ejercen jurisdicción del Estado, aíslan sistemáticamente los problemas que se vienen dando, los problemas en disputa, con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. En cuanto al tema de la mediación, pues en la práctica, pues sabemos que en la mayoría de juzgados de paz que funcionan en el territorio nacional, en el territorio guatemalteco, debe contar con un centro de mediación. Y este centro de mediación no es de carácter judicial. Si bien es cierto, lo representa una persona, esta persona que es la mediadora, es quien lo que busca es que se llegue a acuerdos entre ambas partes y obviamente pues esto pues queda plasmado ya sea en un documento a través de lo que declaren las partes y dar por concluido un conflicto sin necesidad de iniciar una acción en contra de alguien, ¿verdad? Entonces, ¿dónde encontramos regulado lo que es el tema de la mediación? Se encuentra regulado en el artículo 25 cuáter del Código Procesal Penal, que establece que mediación, las partes solo de común acuerdo en los delitos condicionados a instancia particular, en los de acción privada, así como aquellos en los que procede a criterio de oportunidad, excepto el numeral 6, ¿verdad? Del artículo 25, con la aprobación del Ministerio Público o del síndico municipal, podrán someter con la aprobación, sí, podrán someter sus conflictos
penales al conocimiento de centros de conciliación o mediación registrados por la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de primera instancia penal correspondientes, integrados por personas idóneas, nativas de la comunidad o bajo dirección de abogado colegiado, capaces de facilitar ciertos acuerdos. Y una vez obtenidos los mismos, se trasladará un acta sucinta al juez de paz para su homologación. Siempre que no se violente la constitución política, ni tampoco los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, para lo cual pues bastará un breve decreto judicial que le dará valor de título ejecutivo al convenio suficiente para la acción civil en caso de incumplimiento de los acuerdos, en este caso pueden ser patrimoniales o bien de otra índole. Entonces, los centros de mediación, lo que tienen su función específica de solucionar ciertos conflictos. La persona que se sienta aludida puede asistir a un centro de mediación y obviamente pues requerir a la otra parte para ver si se puede llegar a un acuerdo. También se puede dar esa mediación en situaciones de tipo no solo penal, sino también civil y también de familia, e inclusive acuerdos que inclusive pueden llegar a temas de tipo laboral. Donde entonces se encuentra regulado en el artículo 25 cuáter del Código Procesal Penal. Ahora bien, el segundo aspecto es el tema de la conciliación. Cuando hablamos de la mediación, pues establecimos que hay centros de mediación en algunos o en la mayoría de juzgados de paz de instancia, posiblemente en los departamentos, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la conciliación, tenemos como definición que es el acto jurídico e instrumento por medio del cual las partes en conflicto, antes de un proceso o en el transcurso de este, se someten a un trámite conciliatorio para llegar a un convenio de todo aquello susceptible de transacción o que lo permita la ley, teniendo como intermediario objetivo e imparcial la autoridad del juez u otro funcionario o particular debidamente autorizado para ello. Quien previo conocimiento del caso debe procurar por las fórmulas justas de arreglo expuestas por las partes o en su defecto proponerlas y desarrollarlas, a fin de que se llegue a un acuerdo el que contiene derechos constituidos y reconocidos con carácter de cosa juzgada. Entonces, la conciliación es el trámite mediante el cual dos o más sujetos buscan soluciones lícitas y equitativas para sus diferencias con la ayuda de un tercero imparcial que ejerce jurisdicción o en este caso pues, se le denomina el conciliador. Se encuentra regulado en el artículo 25 ter del Código Procesal Penal. Vea, en cuanto al tema de la conciliación, ya en el área en el cual nos atañe estar para este curso, regularmente se da en delitos de acción pública dependientes de instancia particular, específicamente en los hechos de tránsito. En los hechos de tránsito, donde existe la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo por lesiones, por el delito de lesiones culposas, o bien por los daños, en este caso pueden ser daños y perjuicios que la ley reconoce. E inclusive, lamentablemente, pues si como resultado de un hecho de tránsito una persona pierde la vida, pues lamentablemente esto deriva de que es algo bastante difícil para las personas o la persona o los familiares de dicha persona, valga la redundancia. Sin embargo, la ley no prohíbe que se llegue a algún tipo de conciliación porque así lo establece la ley. Regularmente, en la etapa preparatoria, es donde juega un papel muy importante el fiscal que tiene a cargo la investigación.
si el fiscal que tiene a cargo la investigación conoce del hecho o de ese hecho de tránsito donde existe personas lesionadas o inclusive alguna persona que ha perdido la vida, pues entonces es como una situación objetiva, como reza el artículo 108 del Código Procesal Penal y también la Ley Orgánica del Ministerio Público, pues tiene la obligación de agotar la vía de la conciliación. Esta vía es la que tiene por objeto que el fiscal convoque a los sujetos procesales para esa posible solución de conflictos a través de la conciliación, ¿verdad? Esto no lo prohíbe la ley, y si fuera en una situación de un juzgado de paz donde no interviene el Ministerio Público o un representante del Ministerio Público, pues entonces quien puede tener las calidades de ser una persona que pueda tener la iniciativa para llegar a una conciliación, pues lo puede realizar el juez contralor de dicho proceso. Entonces, la conciliación es muy efectiva, es una manera muy idónea de descongestionar los procesos penales. Esto pues se deriva de que todos los delitos que se consideran con trámites para delitos menos graves sí pueden ser susceptibles del beneficio de algún acuerdo entre las partes. Y si se llega a un acuerdo entre las partes, se da la conciliación, ¿verdad? Y se da ante el fiscal contralor, y el fiscal que lleva el proceso pues suscribe un acta en el cual pues se llega a esos acuerdos entre ambas partes, ya sea a través de un pago en cantidad dineraria o bien a través de reglas de abstención, o en su defecto el abstenerse también de algunas acciones en cuanto a temas que tengan que ver para delitos específicos, no para todos los delitos, ojo con esto, específicamente para delitos que son dependientes de instancia particular. Entonces, la conciliación es una manera muy eficaz de descongestionar los procesos penales, y los cuales pues no haya necesidad de llegar a otras fases, sino únicamente a la siguiente fase, que es la etapa intermedia, pero ya con acuerdos previos, y entonces se da por finalizado o se cierra el proceso. Muy bien, esto es en cuanto al tema de la conciliación. La desestimación. Habíamos hablado en cuanto a que en juicio de faltas se solicita, a cambio de solicitar una falta de mérito, como regularmente se realiza en una audiencia de primera declaración, en una etapa preparatoria, cuando interviene el Ministerio Público, pues en delitos de faltas donde no es necesaria la intervención del Ministerio Público, entonces ante el juez contralor o los agentes en su momento, si es que es por algún delito que tenga que ver con la aprehensión por andar bajo efectos de licor, o por, en este caso anteriormente o hace muy poco, con esto de las órdenes gubernamentales en cuanto a la libre locomoción, en la cual pues quienes de cierta hora no podían transitar y lo hacían, pues eran detenidas. En este caso, pues se solicita entonces este beneficio de la desestimación. ¿Dónde se encuentra regulada la desestimación? En el artículo 310 del Código Procesal Penal, establece que procede la desestimación de la denuncia, querella, prevención policial, cuando establece dos aspectos. El primero, cuando el hecho no sea constitutivo de delito. Por ejemplo, que una persona presente una denuncia por un hecho que no esté tipificado en nuestro ordenamiento penal. Y dos, cuando no se pueda proceder, por ejemplo, en los casos de obstáculos a la persecución penal, específicamente la cuestión prejudicial, el antejuicio, o bien porque el delito ya haya prescrito, ¿verdad? Entonces, la desestimación también es una herramienta que utiliza el ente investigador en algunos aspectos de denuncias que se dan entre los particulares. Por ejemplo, que el vecino no esté de acuerdo a que el de la par ponga su vehículo enfrente, y viene el vecino de enfrente, como no le hizo caso, y le raya el vehículo al otro. Llegan posiblemente a los golpes e inclusive amenazas, y esto va a parar ante una denuncia
de tipo penal, ¿verdad? Entonces, si se da una denuncia de tipo penal, pues conoce, dependiendo la magnitud del problema, un juzgado de paz. Y en este caso, entonces, previo a que se conozca, pues la denuncia pues, es enviada al Ministerio Público para que investigue. Y hay una unidad del Ministerio Público que se llama Unidad de Decisión Temprana, UDT, Unidad de Decisión Temprana, la cual conoce, con las disculpas del caso, compañeros, la cual conoce de dicha denuncia y convoca a las partes a una junta, y el fiscal pues hará ver las situaciones que se dan y la posible solución al conflicto. Si se llega a una solución, pues entonces puede desestimar el caso. Ojo con esto, al desestimar el caso es por algunos aspectos. En primer lugar, porque no hay elementos suficientes para que se solicite una investigación más formal, ¿verdad?, en contra de la persona, o en su defecto cuando ya se llega a ciertos acuerdos. Entonces, aquí el autor del libro indica que el fiscal desestimará dentro de los 20 días siguientes. Esto no precisamente es de acuerdo al plazo, porque no se cumple de presentar la denuncia. Querella policial, debiendo comunicar la decisión tomada a quien haya denunciado, la víctima o agraviado, y esta decisión puede ser objetada dentro de los 10 días siguientes ante el juez competente, mediante audiencia oral con la presencia del fiscal. Entonces acá, si un fiscal llega a un acuerdo entre las partes, y en este caso, entonces puede desestimar el proceso y el proceso obviamente se archiva. No se cierra totalmente el proceso, pero sí se desestima y por ende, entonces el proceso al quedarse archivado, pues ya no se ejerce la acción penal en contra de la persona. El objetivo en este caso de la desestimación, ¿verdad? En cuanto a los efectos de la desestimación, indica que la resolución no podrá modificarse en tanto las circunstancias en que se fundó no varíen o se mantenga el obstáculo que impide la persecución. Con esta medida judicializadora, lo que se pretende es que el Ministerio Público no pierda el tiempo en los casos que realmente no se consideran delitos y que esto le permita mayor dedicación a aquellos casos, obviamente, de alto impacto o de mayor trascendencia social. Esto es en cuanto al tema de la desestimación. Y el cuarto aspecto que es necesario también mencionar es el archivo. El archivo del proceso, pues el artículo 327 del Código Procesal Penal establece una finalización. Tal vez no definitiva, pero sí lo es a través de que el procedimiento se da en aquellos casos en los que no se haya individualizado a la persona sindicada o se haya declarado su rebeldía, ¿verdad? Entonces, se puede archivar el proceso, pero esto no significa que el caso esté fenecido o haya sido cerrado. Si se archiva el proceso, ustedes recuerdan que hablamos del tema del beneficio del criterio de oportunidad, que se archiva el proceso por el plazo de un año. Y en ese año, pues la persona no debe cometer ningún delito, porque si no cumple con esa orden judicial, entonces se le revocará el beneficio otorgado y se le adhiere también el delito por el cual va a ser investigado nuevamente. Entonces, el archivo como sustento legal o su regulación legal se encuentra regulado en el artículo 317 del Código Procesal Penal. ¿Por qué les menciono estas cuatro medidas? Tanto la mediación como la conciliación, la desestimación y el archivo son funcionales en el área penal. Regularmente, un abogado defensor, al llevar el proceso de ciertas personas o cierta persona sindicada, pues tiene herramientas para solicitar al fiscal
que pueda llevarse a un término de una conciliación, de una desestimación e inclusive del archivo. Y en este caso, la mediación sí no se da en el área penal, es muy poco, pero se puede dar a través de situaciones entre dos particulares. Pero la conciliación, la desestimación y el archivo ya se dan cuando existe un proceso penal abierto o cuando ya la persona, pues obviamente, se encuentra ligada a proceso. Esto es en cuanto a estos 4 aspectos que considero muy importantes previo a la etapa intermedia, que son la mediación, la conciliación, la desestimación y el archivo. Muy bien, compañeros, previo a iniciar con lo que es la fase intermedia, ¿tienen alguna duda en cuanto a la mediación, conciliación, desestimación y el archivo? Muy bien. Ahí estamos entonces. Disculpe, licenciado. Solo, Dígame. ¿por qué no es tan común la mediación en la fase penal? Ok, gracias, Lori. Sí, regularmente cuando se da un conflicto entre particulares, no forzosamente está la persona ligada a proceso o hay una denuncia penal. Regularmente los centros de mediación son previos a un inicio de una acción penal. En este caso, bueno, les voy a decir, hablemos no solo del área penal, sino del área civil y de familia. Que una persona quiere que su pareja o expareja pues le dé una cantidad dineraria por la manutención a través de la pensión alimenticia de un hijo. En este caso, pues puede convocar a la otra parte a un centro de mediación. Entonces acá se le notifica a la otra parte, inclusive orienta a la otra parte para que llegue ya sea solo o a través de la representación también de un abogado. Entonces, la diferencia es que la mediación se da en problemas o conflictos antes de iniciarse una acción penal. Ya los otros 3 es cuando ya está iniciada una acción penal y obviamente pues da origen a la conciliación, la desestimación y el archivo porque ya previamente han ligado proceso a la persona. Gracias, licenciado. ¿Y qué sucedería si ya en el proceso penal, ya citados a las partes y todos ellos entre sí llegan a un acuerdo, a una mediación? Oh, sí, es funcionable. Recuérdese que la mediación tiene efectos del documento que suscribe la persona encargada de la mediación como título ejecutivo. Entonces, puede surtir efectos jurídicos eficaces, siempre y cuando sea dentro de los cánones de lo que lo permite la ley, ¿verdad? Dentro de ciertos delitos que la ley permite que se pueda dar esa mediación. Caso contrario, no se puede. Por ejemplo, ha sucedido en aspectos, por ejemplo, de violencia contra la mujer, donde se da la situación del inicio de una acción en contra de la persona porque agredió físicamente a su pareja. Posteriormente, pues, ya la persona llega y manifiesta que ya no quiere seguir o perseguir penalmente a su pareja porque ya viven nuevamente juntos, un ejemplo, y inclusive suscriben algún tipo de documento en el cual ellos establecen que ya tienen vida en común. Acá no se puede dar. ¿Por qué? Porque son delitos de acción pública. Todos los delitos que son de acción pública, pues se sabe que de oficio persigue el Ministerio Público. Muy bien, gracias, licenciado. Muy bien. Bien, compañeros. Hablamos de la fase intermedia. Fíjense que en este caso, todo lo que venimos hablando, que la verdad que fue bastante extenso en cuanto al tema de la etapa preparatoria, conlleva a que lo que se ventila dentro de la misma, y si se da un acto conclusivo, en el cual pues, se establece un plazo para entregarlo, y ese acto conclusivo, o esa acusación que el Ministerio Público ha interpuesto, orienta a que se conozca en una audiencia de conocimiento a través de la etapa intermedia, a través de la audiencia en la cual pues se va a tratar sobre ese acto conclusivo. En este caso, entonces ya previo a ello habíamos hablado qué posturas se deben tomar. Por ejemplo, si el Ministerio Público solicita a través de la acusación, pues obviamente la apertura a juicio por X o Y delito. Aperturar a juicio que se conozca a través de medios de prueba en un juicio oral y público.
Pero la otra parte puede solicitar 3 posturas, por ejemplo, que se dé el sobreseimiento del proceso, ¿verdad? Que se pueda interponer algún tipo de obstáculos a la acción penal, y estos ya los hablamos, hemos manifestado que se dan los que establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, y también platicamos en cuanto al tema de la clausura provisional. La clausura provisional, pues obviamente también cierra parcialmente un proceso, pero vuelve a dar un plazo de investigación para que los medios de investigación que no han sido propuestos o que no han sido investigados se lleven a cabo, ¿verdad? Y con ello, pues ya continuar con la acción en contra de X o Y persona. De estas son las posturas que se toman dentro de una audiencia intermedia. Ha pasado, por ejemplo, en audiencias de primera declaración, nunca, la palabra nunca, se puede solicitar un sobreseimiento. No puede ligarse si se liga a proceso a una persona a través del Ministerio Público por medios de convicción o indicios, pues es la falta de mérito lo que procede a solicitar, no así un sobreseimiento. Sobreseimiento se puede solicitar única y exclusivamente en una audiencia intermedia. Así también por ahí estábamos viendo en cuanto al tema de una de las personas que está detenida, una persona que era propietaria de un diario de circulación y que por algunas situaciones pues está siendo investigada y se encuentra privada de su libertad, pues habían unos abogados que presentaron, o las personas presentaron, o inclusive detuvieron a una de ellas, porque se consideraba que habían participado en la comisión de ciertos delitos en ese mismo proceso. Lo conoció por la flagrancia del caso otro juzgado, y al conocerlo otro juzgado, pues obviamente era porque habían indicios de la nueva comisión de cierto delito o ciertos delitos, y resulta que uno de los abogados, no sé si fue abogado o abogada, solicita desde antes de iniciarse la audiencia de primera declaración el beneficio de una aceptación de cargos. Y en este caso, pues el juez contralor del proceso le indicó que no era posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni siquiera se había ligado a proceso a la persona como para solicitar el beneficio de una aceptación de cargos. Y esto, desde luego, es desconocimiento, y recordemos algo, el abogado es responsable por su ignorancia, esto lo establece la ley del organismo judicial. Entonces, estas situaciones que devienen de cierto manejo de leyes o cierto conocimiento, son bochornosos hasta cierto punto, y se hacen a veces solicitudes o peticiones que no son correctas o no son adecuadas. Entonces, vuelvo a lo mismo, en la etapa intermedia, solicitamos o la clausura o bien el sobreseimiento. Y en la otra parte, pues obviamente, apertura a juicio y que se ventile en un juicio oral y público. Hay una definición en cuanto al tema de la fase intermedia. La fase intermedia, según el autor del libro, pues constituye el conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Estos requerimientos deben cumplir con ciertas formalidades, cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión de la decisión judicial. Entonces, desde luego que ¿cuál es el objeto entonces de esta etapa o fase intermedia? Pues desde luego que es que haya fundamento serio, ¿verdad? Que los medios de investigación propuestos por el Ministerio Público sean contundentes y que puedan ser valorados. Ojo con esto, no pueden valorarse en una fase intermedia, no pueden valorarse en una audiencia intermedia, sino que solamente se debe tomar como algo formal que considere el juez que conlleva un fundamento serio y que obviamente deben ser examinados en un juicio
oral y público. Acá, obviamente, no se puede valorar ningún tipo de medio de investigación, porque entonces caería el señor juez, con todo respeto, en una situación en la cual pues, puede ser objeto de algún tipo de recurso o en contra de su resolución por ese aspecto de valorar medios que no son adecuados, ¿verdad? Obviamente no puede valorar, únicamente debe tomar en cuenta que los medios de investigación conllevan a un fundamento serio para ser examinados en un juicio oral y público. Entonces, desde luego que, pues, se lo repito, la fase intermedia es ese conjunto de actos procesales cuyo objetivo consiste en la corrección o saneamiento formal de los requerimientos o actos conclusivos de la investigación. Estos requerimientos deben cumplir con ciertas formalidades cuyo sentido radica en la búsqueda de precisión de la decisión judicial. Entonces, acá, inclusive si el Ministerio Público ha interpuesto en un plazo determinado, recordemos que tiene que ser antes de esta audiencia de etapa intermedia o fase intermedia, el acto conclusivo. En la audiencia intermedia, si considera que han habido algunos errores, puede inclusive solicitar al señor juez que sean subsanados o inclusive corregirlos, ¿verdad? Es el único momento en el cual un fiscal puede subsanar o corregir los errores que pueda contener ese acto conclusivo. Inclusive hay algunos fiscales que también proponen algunos medios de investigación que por alguna razón no les dio tiempo en el plazo establecido para la entrega del acto conclusivo, no pudieron haber entregado esos medios de investigación, y esto radica en muchas situaciones, porque la otra parte se opondría porque ya estaría fuera de tiempo. Sin embargo, la ley no lo prohíbe, toda vez que efectivamente la etapa intermedia tiene esa función de analizar, o sea, tiene ese objetivo de analizar ese acto conclusivo y a la vez verificar esas correcciones o saneamientos que tengan, ya sea de tipo formal y puede ser también de fondo, ¿verdad? Entonces, es importante entonces que tomemos en cuenta cuál es la función específica de esa audiencia intermedia. Es es que constituyan fundamento serio para que sean examinados en un juicio oral y público. Entonces, si es por el delito, un ejemplo de robo, ¿verdad? Y resulta que el Ministerio Público dentro de los medios de investigación ha propuesto el lugar de la escena, ha interpuesto la declaración testimonial, pero no propone la evidencia material que es fundamental, por ejemplo, los objetos que fueron, de los cuales fue objeto de despojo la persona, o en su defecto propone otros que no sean los mismos, o quizá la persona no sea o no corresponda al nombre y que sea otra persona. Ojo con esto. Todo esto puede conllevar a un beneficio para la otra parte, ¿verdad? Entonces, esto es en sí lo que es esta definición de la fase intermedia. ¿Cuál es el objeto que tiene, o cuál es el objetivo de la fase intermedia? La etapa o fase intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral por la probabilidad de su participación. Ahí, porque existe fundamento serio de la participación en un hecho delictivo, o para verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. Por supuesto que ese acto conclusivo debe llenar ciertos requisitos. Esos requisitos que debe llenar ese acto conclusivo que propuso o que en su momento presentó el Ministerio Público, esos requisitos se encuentran contenidos en el artículo 332 y 332 bis del Código Procesal Penal. Ojo con ellos, son fundamentales, y esto puede llevar a que si el acto conclusivo menciona esa relación clara
precisa y circunstanciada del hecho, pues entonces se considera que hay fundamento serio. Caso contrario, si tiene ciertas dudas, por ejemplo, en cuanto al lugar donde se dio el hecho, en cuanto a la hora que se dio, pudo haber dado el hecho, o en cuanto a algunas declaraciones que son contradictorias al modo, tiempo, lugar, o sea, en este caso, a la verdad histórica que menciona el acto conclusivo, entonces esto orienta a que hayan dudas. Y toda duda, ustedes saben perfectamente que beneficia a la persona sindicada. Artículo 332 bis del Código Procesal Penal es el que debe llenar esos requisitos de este acto conclusivo o la acusación que se trata en la etapa intermedia o en la audiencia de etapa intermedia. Y desde luego que al establecer ese artículo 332 bis establece varios incisos, en los cuales del 1 al 5 indica cuáles deben ser, y desde luego que yo me refiero al inciso número 2 en cuanto a esa relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. También el inciso primero establece los datos que se sirven a identificar o individualizar al imputado, el nombre de su defensor y la indicación del lugar para notificarles. Entonces, estas formalidades debe llevar un acto conclusivo. También el inciso tercero establece los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa. Y no, inciso cuarto, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito de que cada uno de los individuos ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables. Desde luego que acá han habido algunos problemas en cuanto al tema de que a veces se generalizan esos medios de investigación para varias personas, si es que hay varias personas dentro de un proceso. Entonces, al no individualizar a las personas y generalizar, por así decirlo, obviamente conlleva a ciertas dudas, y esto a veces deviene en un éxito para quien ejerce la defensa de dichas personas. Y el inciso 5, la indicación del tribunal competente para el juicio. Acá, inclusive, ya el abogado defensor incluso el señor juez pueden, ¿qué piensan ustedes? ¿Pueden cambiar la calificación jurídica de la acusación del Ministerio Público, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. No sé si me pusieron atención, pero sí, efectivamente, en cuanto a la argumentación, dígame, Flori. Perdón, considero que sí se puede, licenciado. Sí, efectivamente se puede. A petición del abogado o bien de oficio por medio del juez. Dígame, Luis. Yo digo que sí se puede, Lick, ya que el siguiente artículo, el 333, habla de que se puede cambiar su calificación jurídica principal, que habla de una acusación alternativa. Sí, perfecto, gracias. Sí, en cuanto al artículo 333 que establece esa acusación alternativa, fíjense que aquí se da en esas acusaciones en las cuales está siendo sindicado la persona por el delito de encubrimiento propio, pero alternativamente puede también encuadrar en el delito de robo, un ejemplo. Entonces, esta es la alternabilidad que puede conllevar. Sin embargo, ojo con esto, a veces esto deviene en que el juez pueda indicar de que, bueno, va a ser encubrimiento propio o va a ser el delito de robo. Entonces, la alternabilidad a veces es una herramienta que, si no se sabe utilizar, también beneficia a la parte sindicada, toda vez de que es claro el artículo 333 al indicar que el Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado
en una figura delictiva distinta. Pero para que esto se dé, distinguidos compañeros, tendría que llenarse ciertos requisitos. No es solo porque dice que, bueno, yo considero que si no es encubrimiento propio, pues entonces es el delito de robo. Solo por decirlo, no se puede sindicar nuevamente a la persona por otro delito. Se tiene que llevar medios de investigación específicos en contra de la persona con modo, en cuanto a lo... ahí es como un nuevo acto conclusivo, esos medios de investigación que hagan creer al tribunal, porque va a ser ahí en su momento ante el tribunal, para la posible comisión de otro hecho delictivo. Caso contrario, esto no cambia. Ahora bien, en cuanto al cambio de calificación jurídica, eso lo establece el artículo 340 del Código, espérenme, 342, perdón, del Código Procesal Penal, en el cual pues el juez establece esa facultad que tiene de el auto de apertura. Pero en uno de los incisos establece lo siguiente, el inciso cuarto, las modificaciones en la calificación jurídica cuando se aparte de la acusación. Entonces aquí el juez es el único que tiene las calidades para la modificación de la calificación jurídica en esta audiencia de etapa intermedia. No puede solicitar o cambiarla tanto el ente investigador como la parte defensora. Es el juez el que tiene las calidades o tiene esa autoridad para realizarlo de conformidad con el artículo 342, inciso cuarto del Código Procesal Penal. Muy bien. Por la hora, yo pues inicié un poco tarde por el tema de la lluvia. Sin embargo, no sé si hay inconveniente en que nos extendamos unos 5 minutos más. No sé si hay algún inconveniente, compañeros. No importa, Dele, licenciado. Excelente. Vean, entonces, acá continuamos con el programa y establece lo siguiente. Resulta que el juez, pues, modifica el delito y entonces apertura, o sea, considera que existe fundamento serio para que los medios de investigación sean examinados en un juicio oral y público, ¿verdad? Entonces, si así se diera, si la resolución del juez es declarar con lugar lo solicitado por el ente investigador, entonces conlleva a una siguiente audiencia. La siguiente audiencia tiene por objeto valorar, o sea, tomar en cuenta esos medios de prueba, no valorar, esos medios de prueba que pueden ser propuestos tanto por el ente investigador como por la parte defensora. En este caso, si hubiera querellante adhesivo, también el querellante adhesivo puede proponer sus medios de prueba. Y para ello, pues se encuentra regulado en el artículo 343 del Código Procesal Penal y establece ese ofrecimiento de prueba. Y establece que al tercer día de declarar la apertura a juicio, o sea, en la etapa intermedia, el juez determina que existe fundamento serio para ser examinado el proceso en contra de X o varias personas. Entonces, al tercer día se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba. Casi no se da. Regularmente, por la carga que tienen los juzgados, pues no se cumple con ese tercer día. Hay algunos jueces que solicitan el beneplácito o la aceptación de los abogados en cuanto al tema de renunciar al plazo establecido por la ley. En este caso, pues la ley establece que es al tercer día. Hay algunos juzgados, pero son muy contados, muy pocos, que sí cumplen con este requisito, o como la ley así lo estipula. Sin embargo, la mayoría, pues por la carga, como les repito, pues esa audiencia de ofrecimiento de prueba, pues a veces es de 10, 15 e inclusive un mes después. ¿Y cuál es el objeto de la siguiente audiencia de ofrecimiento de prueba? Que el ente investigador, esos medios de investigación que propuso en ese acto conclusivo, en esa acusación que planteó ante el juzgado y que fue acogido por el juez y que solicitó que se iniciara, que se examinara en juicio oral y público,
Entonces, obviamente, debe, para esta audiencia de ofrecimiento de prueba, dar su listado de esos medios de prueba que va a ser examinados en el juicio oral y público. ¿Cuáles son esos medios? Obviamente pueden ser medios de prueba, tanto documentales, como también lo hay medios de prueba testimoniales, de peritos, que es la prueba pericial, los peritos, y así también la prueba material. Y obviamente la parte defensora puede proponer medios de prueba a favor de su patrocinado. ¿Qué medios de prueba puede proponer en la parte defensora? Bueno, las calidades de su patrocinado, si no ha cometido delito alguno anteriormente, carencia de antecedentes penales, cargas familiares, algunos testigos que puedan orientar a dar una mejor una versión ante un tribunal en la cual pues pueda establecerse que la persona sindicada posiblemente no haya cometido el delito. Entonces la declaración testimonial también. E inclusive pueden solicitar prueba también de carácter pericial y también de carácter material si lo considera la parte defensora. Y todo ello siempre bajo las reglas contenidas en el artículo 343 del Código Procesal Penal. ¿Y qué debe llenar estos medios de prueba? Bueno, en primer lugar, que el juez al emitir su resolución después de la audiencia de ofrecimiento de prueba, resolverá inmediatamente y admitirá la prueba que es pertinente y desechará la que fuere abundante, la que fuera innecesaria y la que fuera impertinente o ilegal. Una compañera o compañero quería realizar alguna pregunta. ¿Le escucho? Gracias, licenciado. Disculpe que lo haya interrumpido. Solo usted hablaba de que se presentan unas pruebas o peticiones. ¿Eso se presenta como una plica? No, sí puede ser como un calco de una plica, pero no lo es. Es un listado, sin embargo, tiene ciertos formalismos. Por ejemplo, en lo personal es a través de un escrito tipo memorial, ¿verdad? En el cual, pues, el encabezado del memorial, en representación de su patrocinado, obviamente, el número de proceso juzgado que está conociendo, y el listado, de acuerdo al orden, ¿verdad? Puede ser prueba testimonial, bueno, testigos, y los testigos, obviamente, con su copia de DPI, identificado plenamente, lugar donde puede recibir notificaciones, número telefónico. Prueba documental, pues obviamente el listado de esos documentos, y también puede ser prueba material si considera que hay algún tipo de objeto o alguna situación que el Ministerio Público no haya propuesto, lo puede proponer. Pero es a través de un listado por escrito. Es un listado en el cual la ley establece, el artículo 343, que cada uno de esos medios de prueba, tanto pericial, documental, testimonial, material, deben indicar para qué y cuál es el objeto por el cual está siendo propuesto y se examine en un juicio oral y público. Si no llena el requisito de por qué lo está proponiendo, para qué lo está proponiendo y qué es lo que se desea con ese medio de prueba, entonces el juez podría rechazarlo, o bien la otra parte podría solicitar que se declare sin lugar ese medio de prueba. Gracias, licenciado. Muy bien. Muy bien, compañeros. Finalizamos hasta este tema del ofrecimiento de prueba y esperando que no haya ninguna novedad para la próxima clase, que es el día jueves. Si alguien tiene alguna duda, pues voy a estar un par de minutos aún. Caso contrario, pues damos por terminada la clase. Pase cada uno de ustedes muy buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Muy buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, compañeros. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Cuídese. Mucho gusto, cuídense con ustedes. Feliz tarde, licenciado. Hasta luego. Tarde, licenciado. Mucho gusto. Feliz tarde, licenciado. Bendiciones. Licenciado, yo sí tengo una consulta. No me puede examinar
para el día del examen oficialmente, entonces no sé, ya hice mi solicitud, pero no sé para qué día más o menos. Sí, bueno, trate por favor que coordinación le autorice. Si coordinación le autoriza, yo al siguiente día, primero Dios, por la premura, yo la examino para su examen, segundo examen, y este es un examen extraordinario, pero tiene que ser con el beneplácito de la coordinación, ¿eh? Pero con una consulta, nosotros mandamos, bueno, yo le mandé a Rosy y ella dijo que nos habían anotado, no sé si aparte nosotros hacemos la solicitud o esa incluye. Sí, ese con la coordinadora yo creo que estamos en el 7º semestre, ¿verdad? Sí, entonces sí es con la coordinadora. Si ella dice que sí, ella me tiene que indicar a mí quién o quiénes son las personas que se van a examinar y